Presta atención. Desde las primeras páginas, se desata un torbellino de posibilidades. Napoleon Hill irrumpe sin ser invitado, no como un nombre anticuado en la portada de un libro, sino como una presencia viva, como un sereno guía que disipa las excusas y enciende una chispa de claridad en tu mente. Susurra que la procrastinación es una ladrona silenciosa que roba tu futuro mientras negocias el presente. Y en la voz de Hill, la frase no es solo un juicio, sino una llamada a la acción. Estás invitado a presenciar ahora el duelo entre el deseo y la inercia, entre la intención y el hábito, y a comprender que cada segundo de vacilación moldea tu destino. Aquí no hay delicadeza, hay una invitación a una confrontación honesta con tus propios límites. La vida que tienes y la vida que sueñas se distorsionan hasta el punto de que tus acciones sucumben a la inercia. Hill no concuerda con la comodidad de la espera. Para él, el deseo ardiente es raíz y camino, y sin raíces, el gesto perece antes de brotar. Siente la densidad de esta idea. Cada segundo pospuesto es una semilla enterrada por el miedo, por la ilusión de la comodidad. La procrastinación no es pereza, es una traición íntima, un pacto silencioso entre la vieja rutina y el miedo a equivocarse. Hill lo llamaría el enemigo invisible, el saboteador que se disfraza de prudencia y que poco a poco reemplaza tu proyecto de vida con pequeños consuelos. Al leerlo, imagina un jardín abandonado. Esa es su intención, implorando a un jardinero valiente. Consideremos las implicaciones concretas. Al procrastinar, no solo posponemos tareas, alteramos la química de nuestro cerebro, reforzando las vías neuronales que priorizan el placer inmediato y el castigo a largo plazo. Napoleon Hill, con la serenidad de quien ha estudiado a hombres exitosos, nos recuerda que la mente humana es una fábrica de hábitos, y que estos se forjan mediante decisiones repetidas, no con promesas vagas. La decisión entonces se convierte en un ritual. Hill exige que transformemos las decisiones en hábitos inmediatos. Convirtamos la urgencia en una disciplina sagrada, no en una imprudencia desesperada, sino en un gesto decisivo que rompa el pacto con la pereza. Cada pequeña acción es un voto. Cada voto reafirma nuestra identidad, pero no se pierdan en tecnicismos. Hill toma prestados símbolos. Habla de una forja interior donde el deseo es el metal en bruto y la acción, el martillo. Cada golpe, cada paso, por pequeño que sea, templa el carácter. La forja exige calor, valentía. Cuando se duda, el metal se enfría. El mensaje es simbólico y real a la vez. La transformación solo se produce mediante el esfuerzo. Hill propone prácticas que no son trucos psicológicos, sino ejercicios para el alma. Comiencen con una regla de radical simplicidad. 5 segundos para vencer la vacilación. 5 minutos para que el comienzo sea inevitable. Un pequeño ritual para invocar la voluntad. Así, la forja vuelve a funcionar y la chispa del comienzo empieza a encender nuevas conexiones neuronales. El lenguaje que usas contigo mismo es el segundo campo de batalla. Hill, heredero de una tradición que une la lógica y la fe práctica, insiste en que las palabras son programación. Tengo que, crea obligación. Elijo, crea identidad. Cambiar las frases es reescribir códigos internos. Cuando dices, soy el tipo de persona que hace, tu cerebro recibe una orden para responder. Este cambio es a la vez técnico y místico. Técnico porque altera el comportamiento. Místico porque reorienta la narrativa existencial. Hill enseña que la mente no solo piensa, obedece a lo que se le dice persistentemente. La repetición es liturgia, y la liturgia moldea el destino. No ignores el cuerpo. La postura se convierte en un mandato. Hill observa que el pensamiento y el cuerpo dialogan, y que una postura firme impone una química corporal. Levanta el pecho, respira hondo, habla con firmeza. Estos gestos son promesas. Alinean la fisiología con el propósito. Hill no propone una mera amabilidad, propone una autoridad. Su método es una estética de la acción, simple, austera, reverente. Señala que el entorno es cómplice de la procrastinación. El desorden te observa y susurra disculpas. Elimina la distracción, limita las opciones, suprime las superfluas.
La disciplina inteligente es una arquitectura que reduce las posibilidades de escape. Respecto al futuro, Hill convierte la visión en un mapa sagrado. Concentrarse sin un destino es martirio. Tener visión es una llamada. Recomienda imágenes vívidas, rostro, fecha, emoción, un deseo con una dirección. Cuando imprimes el futuro en tu mente con colores y texturas, el presente recibe dirección. La visión crea presión selectiva. Las pequeñas acciones se vuelven valiosas porque contribuyen a un panorama más amplio. Y aquí la disciplina es ternura. Es el cuidado de un jardinero que riega, no el fanatismo de un tirano. Hill aboga por la visualización no con promesas vacías, sino como un instrumento de navegación. Sin embargo, Hill no ignora la fragilidad humana, afirma que los fracasos son inevitables y que en ellos reside la oportunidad. La diferencia entre la derrota y el aprendizaje radica en la recuperación. Quienes fracasan y se culpan a sí mismos permanecen presos del error. Quienes fracasan y aprenden de la lección regresan fortalecidos. Hill habla con firmeza compasiva. Sé exigente contigo mismo, pero no te castigues con dureza. El fracaso, en su opinión, es la materia prima de la sabiduría práctica. La resiliencia se construye sobre pequeños reinicios, sobre decisiones que se retoman el mismo día. Esta insistencia es, paradójicamente, una muestra de compasión hacia tu capacidad de perseverar. Mientras el lector asimila esto, surge la pregunta que Hill nos plantearía, una pregunta que él formularía como una espada para cegar las dudas. ¿Hasta cuándo aceptarás que tu futuro esté marcado por las postergaciones? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, exige una postura. La voz de Hill se intensifica al llegar a este punto. No basta con desear algo, es necesario alinear el deseo, el lenguaje, el cuerpo, el entorno y la visión. El acto de comenzar es una cadena. Una vez iniciada, tira. Por eso, tus primeros minutos de acción son sagrados. Protégelos como quien guarda un tesoro. Y ahora, una sugerencia práctica y casi ritual. Elige una tarea postergada y comprométete a 5 minutos de acción ininterrumpida. Nada de celular, nada de pestañas, nada de excusas. Respira, endereza la espalda, pronuncia, actúo. Hill lo llamaría un decreto de voluntad. Es el gesto fundamental que crea un nuevo lecho para tus hábitos. Al final de esos minutos, reconoce la victoria con una recompensa consciente, una pausa, un café, una felicitación interna. La recompensa le enseña al cerebro que el esfuerzo genera placer y significado, transforma la dopamina, a menudo esquiva, en un impulso cooperativo. En este territorio donde reina Hill, la procrastinación queda totalmente expuesta, un fenómeno biológico y moral transformable mediante la disciplina inteligente. Pero el final de esta primera hora de lectura no es una conclusión, sino una preparación. Hay un portal que cruzar, y Hill señala el camino. Disciplina con compasión, visión con precisión, acción con rituales. Si cruzas este portal, tu vida comenzará a tomar forma con nuevos matices, más elevados y claros. Antes de continuar, siente el peso de esta promesa. Hay una voluntad dentro de ti que solo espera autorización. Napoleon Hill no solo será una referencia, será el guardián silencioso de los siguientes pasajes. Ya ha encendido la mecha. Prepárate. La siguiente etapa revelará los mecanismos prácticos para transformar el impulso en hábito, el deseo en destino, y la revelación que lo cambiará todo llegará cuando te des cuenta de lo que sucede en los 5 minutos posteriores al primer acto. Decide ahora, ¿permitirás que la inercia dicte tu destino o actuarás? Hoy, Napoleon Hill permanece presente como una sombra luminosa a lo largo de esta segunda parte. No una cita ocasional, sino la mano guía que despliega la escena al reconocernos en gestos cotidianos. Imaginemos una mañana cualquiera. El despertador suena. La promesa de un nuevo día se disuelve en pequeños rituales de evasión. 5 minutos más. Revisar mensajes, preparar café, envolvernos en una excusa. Hill vería en esto una réplica del teatro humano, donde el deseo y la rutina ocupan repetidamente el centro del escenario. Nos invita a reflexionar sobre esta coreografía diaria,
porque es en ella donde nacen las grandes traiciones. La procrastinación que comienza con un simple luego y termina en puertas cerradas, oportunidades perdidas y una voz interior que se acostumbra a culpar. Convertir el episodio banal en una práctica transformadora es la tarea sagrada que Hill nos encomienda. La fuerza de esta sección reside en acercar el tema al espectador, no solo conceptualmente, sino a través de imágenes tangibles. Pensemos en el estudiante que abre su cuaderno y siente el peso de una página en blanco, en el emprendedor que posterga el envío de un correo electrónico crucial, en el amigo que evita una conversación necesaria por miedo a la confrontación. Cada escena es íntima y reconocible. Hill nos recuerda que no hay misterio metafísico más allá de la repetición. Lo que se repite, se transforma. La identificación surge de esto, no como un juicio, sino como una oportunidad para el reconocimiento. Y cuando reconoces, puedes elegir de manera diferente. Hill, con un tono sereno, sugiere que la primera revolución es la conciencia cotidiana, comprender qué pequeños compromisos sustentan tu destino. Entre las imágenes cotidianas emergen destellos de misterio. ¿Por qué algunas personas, aparentemente con el mismo talento y tiempo, avanzan sin problemas mientras que otras se estancan? Hill sugiere que el secreto reside en las decisiones invisibles tomadas en silencio. Existe un corredor secreto que la mayoría no percibe, el corredor de las microdecisiones, esas elecciones microscópicas entre el impulso y la acción, que acumuladas, moldean el carácter. Si tu rutina se compone de pequeños abandonos, el camino se cierra. Si se compone de pequeños comienzos, el camino se abre. Este es el enigma que Hill se propone desentrañar. No la mala suerte, sino un patrón oculto. Y cuando se descubre un patrón, se puede cambiar. El tono aquí se torna casi periodístico, aunque envuelto en metáforas. Imaginemos un viejo mecanismo de relojería. Sus piezas son los hábitos, el resorte el deseo y el reloj la vida. La procrastinación es el polvo que se acumula en los engranajes y provoca el mal funcionamiento del tiempo. Hill sugiere que la purificación se logra mediante la rutina, las reglas y los rituales que, aunque parezcan insignificantes, poseen la fuerza de una ley interna. Por ejemplo, establecer un ritual de entrada para cada tarea, un simple gesto, como cerrar la puerta, respirar hondo 3 veces, anotar el primer paso. Es un detalle cotidiano que actúa como un conjuro contra la distracción. La existencia del conjuro es prosaica, su efecto transformador. Las historias más cautivadoras aquí son las que ya has visto suceder. El proyecto que permaneció en borrador durante años y se lanzó en un día de valentía. La conversación postergada que, al fin, disipó 3 meses de ansiedad. La disciplina mínima que se convirtió en hábito y, años después, generó riqueza. Hill no se detiene en teorías, cita casos y patrones. Él diría que la clave del éxito reside en las pequeñas y repetidas victorias. Ninguna gran obra nace sin la rutina de los detalles. Esta verdad acerca el tema a la vida cotidiana, convirtiéndolo en un terreno fértil para quienes buscan el cambio sin heroísmo melodramático, simplemente a través de la persistencia. Pero Hill no solo instruye, provoca. En cierto punto de esta narración, surge un giro inesperado, casi como si la mente misma conspirara, y si la procrastinación fuera también una mensajera, y si, tras la resistencia, se escondiera otro deseo oculto, una vida secreta que exigiera atención. La invitación es a escuchar más allá de la costumbre. Puede que tu mente esté protegiendo algo valioso, o huyendo de una misión aún sin nombre. Esta hipótesis genera tensión. No se trata simplemente de combatir la inercia, sino de descifrar el lenguaje de tus silencios. Hill, siempre atento a las capas internas, nos enseñará que debemos escuchar sin dejarnos engañar. No toda pausa es una huida, pero casi toda huida esconde una oportunidad mal formulada. El lenguaje aquí sigue siendo denso, simbólico y, a la vez, práctico. Hill combina frases conmovedoras con instrucciones claras. Nos guía para observar el ciclo de la dopamina en pequeños episodios de la vida. La satisfacción instantánea de navegar por las redes sociales frente a la recompensa lenta y profunda
de completar un trabajo significativo. Lo que parece placer inmediato suele ser un precio que empobrece. Ser consciente de esta deuda es liberador. Cuando te das cuenta de que has intercambiado horas de dedicación por minutos de placer, puedes renegociar con tu mente. Hill propone pacientemente contratos internos, nuevos acuerdos entre el presente y el futuro, donde te comprometes con plazos cortos, recompensas controladas y rituales de iniciación. Para que esto tenga sentido en la práctica diaria, Hill sugiere ejercicios sencillos que cualquiera puede aplicar a primera hora de la mañana. Elegir 3 pequeñas tareas que, al completarlas, alteren el estado de ánimo y la percepción del día. Mantener el móvil fuera del alcance durante periodos definidos. Celebrar conscientemente los pequeños logros. Estas acciones, repetidas sin alardear, generan un cambio silencioso. La idea aquí no promete una transformación instantánea, sino una acumulación inevitable de poder personal. Hill insiste en que la grandeza es el resultado de una gramática cotidiana bien empleada, palabras claras, gestos repetidos, decisiones sencillas tomadas con firmeza. A lo largo de esta sección, emergen imágenes de creciente tensión. Una escena simbólica donde la puerta de la oportunidad cruje y se cierra en pequeños chasquidos retardados. Otra donde el protagonista, dubitativo, encuentra un viejo cuaderno y decide arrancar las páginas de disculpas. Estos momentos mantienen al lector en vilo, creando anticipación por algo mayor. Hill, con una autoridad conmovedora, hace una promesa. Existe una técnica para desentrañar el propio destino, y será revelada con precisión. Sin embargo, también plantea un dilema, y es este dilema el que impulsa el final de esta sección. Elegir entre la aparente comodidad y el dolor puro del crecimiento. El final está cargado de urgencia. Hill señala que el siguiente paso requiere mayor valentía, no más trucos superficiales, sino una profunda alineación entre intención y ritual. Anuncia que revelará, en la siguiente sección, los mecanismos que transforman la inercia en impulso sostenible, y que estos mecanismos tienen un nombre, una forma y una disciplina. Antes de concluir, te pide que observes algo. ¿Cuántas veces, en las últimas 24 horas, has preferido la comodidad a la inversión? Contar esas veces es el gesto inicial del cambio. Y entonces la voz cambia, se vuelve más cercana, casi confidencial. En las páginas siguientes, descubrirás la herramienta capaz de convertir 5 minutos de acción en décadas de resultados. Y la revelación tiene un precio. Abandonar la excusa que aún llamas identidad. Prepárate, porque el pasaje que sigue traerá pruebas prácticas, historias que reflejan la tuya, y un método que lo exige todo y lo recompensa todo. ¿Estás listo? La respuesta determinará el tono de la tercera parte. Napoleon Hill emerge aquí como una presencia que trasciende el tiempo, como si su voz resonara no desde las páginas de un libro, sino desde el centro mismo de la conciencia humana. Se convierte en el guía que disipa la niebla de la costumbre, señalando una verdad que pocos se atreven a afrontar. La procrastinación es una forma sofisticada de autosabotaje, y el autosabotaje nace de la falta de un propósito claro. Es como si el alma desorientada se negara a obedecer las órdenes de una mente sin dirección. Hill no habla en tono de censura, sino de revelación. Revela que el problema no es la demora en sí, sino el vacío que la sustenta. Quien no sabe por qué hace algo, no sabe cuándo debe hacerlo. Y quien no encuentra sentido a la acción transforma cualquier esfuerzo en martirio. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa realmente tus decisiones diarias? ¿Por qué algunos días rebosas energía mientras que otros se sienten tan pesados como el plomo? Hill argumentaría que esta oscilación proviene de la falta de alineación. Cuando el propósito se desvanece, el cuerpo titubea. Cuando la mente duda, el músculo se contrae. Y la procrastinación, sigilosamente, ocupa el espacio entre la intención y la acción. Con cada tarea pospuesta, no solo pierdes tiempo, entrenas a tu cerebro para creer que posponer es seguridad, que actuar es riesgo. Es una lección tóxica aprendida en silencio. Hill la llamaría la educación del miedo. Pero hay una solución, y comienza con la pregunta que Hill siempre hacía a sus alumnos. ¿Qué es lo que realmente quieres y por qué? Dijo que la mente humana
Es como un transmisor que solo funciona a alta frecuencia, cuando la impulsa un deseo ardiente. Sin un deseo intenso, la energía mental se dispersa en distracciones. Por eso a muchos les cuesta concentrarse. No es falta de disciplina, sino falta de pasión. Cuando el deseo no está claro, cualquier obstáculo parece una montaña. Cuando el propósito es vívido, lo imposible se convierte en un simple paso. Y entonces llega el punto de inflexión. Hill propone que dejes de luchar contra la procrastinación y empieces a reconectar con el propósito que tu alma anhela. Afirma que tras cada impulso de huir yace un mensaje. Algo en tu interior intenta decirte que la acción ha perdido su sentido. Quizás la meta que persigues sea demasiado modesta para tu potencial. Quizás estés siguiendo metas impuestas, no elegidas por ti mismo. Hill enseña que el antídoto contra la procrastinación es el deseo genuino, no el deseo superficial de placer inmediato, sino el deseo espiritual de expansión. El tipo de deseo que transforma el miedo en energía y el cansancio en dirección. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando algo te cautiva, el tiempo desaparece? Es la dopamina noble, como la llamaría Hill. No la dopamina de la distracción, sino la dopamina del propósito. Surge cuando la mente y el cuerpo reconocen el significado del esfuerzo. La procrastinación desaparece no por la fuerza, sino por la constancia. El secreto entonces no es luchar contra el cuerpo, sino alinear la mente con una visión a la que el cuerpo desea servir. Es lo que Hill llamaba la unión de la razón y la fe. Pero, ¿cómo se logra esta alineación? Hill no dejó la respuesta al ámbito de la filosofía. Propuso un ejercicio práctico. Enumera 10 razones por las que deberías actuar hoy. No mañana, hoy. Escríbelas a mano con voz firme y léelas antes de acostarte. Es un ejercicio sencillo y a la vez alquímico. Porque el cerebro humano cree en lo que se repite con emoción. Al leer, repetir, sentir y visualizar, comienzas a rediseñar los circuitos de la motivación. Hill creía que las palabras cargadas de emoción tienen el poder de imprimir nuevas conexiones neuronales. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece el cansancio, cuando el cuerpo se siente pesado y la mente se autosabotea? Hill sonríe y responde. Utiliza el poder de lo opuesto. Explica. Cuando sientas resistencia, actúa en dirección contraria al impulso. Si quieres posponerlo, hazlo de inmediato. Si quieres rendirte, redobla tus esfuerzos. Esta inversión crea una nueva conexión neuronal. Cada acto contrario al impulso de huir es una microvictoria que reprograma la mente para obedecer el mandato superior, el de la voluntad. Hill lo llamó ley de autopropiedad, el músculo invisible que distingue lo ordinario de lo extraordinario. ¿Sientes el peso de estas palabras? No son metáforas poéticas, son instrucciones para el desarrollo personal. Cada vez que obedeces el mandato más noble e ignoras el impulso más bajo, refinas la calidad de tu carácter. Entrenas tu mente para que confíe en ti. Hill dijo que la autoconfianza es la base de toda riqueza, no solo la financiera, sino también la emocional, la espiritual y la social. Un hombre que confía en sus propias acciones es imparable. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo se mantiene ese estado de confianza cuando el mundo parece estar en tu contra, cuando la vida exige más de lo que puedes ofrecer? Hill respondería, la fuerza no proviene de la certeza del éxito, sino de la fidelidad al propósito. La mente entrenada comprende que todo esfuerzo es una semilla, no un resultado inmediato. Se siembra, y la cosecha llega después. La procrastinación es impaciente. El propósito es paciente. Y esta diferencia define los destinos. Aquí Hill nos conduce a una imagen poderosa. Te pide que imagines tu yo ideal como una figura luminosa que te observa desde un punto lejano en el tiempo, el futuro que ya ha logrado todo lo que deseas. Esta figura no es un sueño, es un espejo. Cada vez que dudes, mírala y pregúntate, ¿esta acción me acerca o me aleja de esta versión? Esta sencilla pregunta es una brújula espiritual. Transforma la elección mundana, trabajar, estudiar, actuar, descansar, en un acto de alineación con el propio destino. A partir de este punto, el texto adquiere un tono revelador. Hill revela que el verdadero enemigo no es la pereza, sino la desorientación.
Un ser humano sin visión es como un barco sin timón. Cualquier corriente lo arrastrará. Por lo tanto, aconseja, escribe tu visión, descríbela con detalle, léela en voz alta cada día. Haz de esto tu ritual de fidelidad al futuro. Es la versión moderna de la oración diaria, un recordatorio de quién has decidido ser. Pero, como en todo gran viaje, hay una prueba. Hill advierte que la mente antigua intentará recuperar el control. Las viejas conexiones neuronales intentarán convencerte de que es más seguro posponer, de que es más cómodo esperar. Aparecerán disfrazadas de prudencia, como mejor pensarlo un poco más. Y es en este punto donde el verdadero discípulo se distingue. Porque el miedo no desaparece, solo cambia de apariencia. Y le enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el actuar a pesar de él. ¿Te has parado alguna vez a pensar cuántas veces el miedo, disfrazado de lógica, te ha impedido actuar? ¿Cuántos proyectos no han empezado por querer más certeza? Hill diría que la certeza es una ilusión, solo llega después de la acción. La acción es el catalizador que transforma la duda en claridad. Nadie tiene fe estando quieto. La fe solo se manifiesta en el movimiento. Y luego llega la provocación final de esta sección. Una pregunta que Hill plantea como si desafiara al alma. Si mañana fuera demasiado tarde, ¿qué habrías dejado sin hacer hoy? Esta pregunta no es retórica. Es la llama que consume la procrastinación hasta convertirla en cenizas. Piénsalo ahora, no como una amenaza, sino como una liberación. Porque en la siguiente parte, Hill promete revelar el poder oculto de la disciplina emocional, el punto donde la energía de la dopamina, el impulso biológico, se transforma en combustible espiritual. Mostrará cómo se puede entrenar el placer para que sirva a la misión, no para que la desvíe de su objetivo. El camino que se avecina es exigente, pero liberador. Y así, mientras el eco de sus palabras aún resuena, Hill parece retroceder un poco, no porque se vaya, sino porque quiere que sigas adelante. Deja una frase suspendida en el aire, como una invitación y un desafío. No esperes a estar listo. Simplemente empieza, y el universo se alineará con tu movimiento. El siguiente paso comienza cuando respondes, en silencio o en voz alta. Estoy listo para actuar. Napoleon Hill te observa ahora no como un maestro distante, sino como una presencia silenciosa junto a tu silla. El ambiente está cargado, y algo en él presiente que estás a punto de cruzar la frontera entre el saber y el hacer. Él sabe, como pocos lo han sabido, que el conocimiento sin aplicación se pudre en la mente. Es una biblioteca cerrada con llave cuyas llaves se han perdido por la indecisión. Y es por eso que, en esta etapa, Hill abandona el discurso y abraza la práctica. Quiere que vivas las ideas, que sientas el impacto físico del cambio. Ninguna teoría puede reemplazar la acción. La primera escena es a la vez real y simbólica. Suena la alarma. El cuerpo se resiste, la mente empieza a negociar. 5 minutos más. Susurra. Y el trato se sella con una dulce sensación de alivio. Pero Hill se inclina y dice, cada vez que cedes te entrenas para el fracaso. La frase hiere como una cuchilla porque es cierta. El fracaso no proviene de grandes catástrofes, sino de pequeños acuerdos cotidianos con la propia debilidad. Es en esos pequeños momentos donde se forjan los imperios interiores. Enseña que el éxito es la suma de los momentos en que decides no retroceder. Y si prestas atención, te darás cuenta de que el campo de batalla de la vida está hecho de detalles. Despertarse a tiempo, cumplir la palabra, mantener la concentración, cuando la mente clama por distracción. Hill utiliza un ejemplo sencillo pero poderoso. Imaginemos a un músico practicando escalas. Día tras día, nota por nota, repite, comete errores, los corrige. Para el observador, parece monótono. Para quien lo comprende, es sagrado. Porque es en la práctica repetitiva donde mente y cuerpo se funden en una disciplina natural. La excelencia, diría Hill, es el hábito perfeccionado por la intención. La procrastinación aborrece la repetición, pues alimenta el ego de la novedad. Pero el verdadero poder reside en la constancia, en la belleza oculta de hacer lo mismo conscientemente, hasta que lo simple se convierte en arte. Pero va más allá. Hill revela un secreto. La dopamina, tan a menudo vilipendiada,
puede ser tu aliada. La llama el fuego del templo interior. Explica que, biológicamente, la dopamina es un indicador de progreso y que, al aprender a asociarla con el esfuerzo, transformas la incomodidad en placer. Propone un experimento. Cada vez que termines una tarea, detente un minuto. Respira hondo. Siente el peso de tu cuerpo. Percibe el aire que entra en tus pulmones y repítete: he progresado. Parece algo insignificante, pero es pura alquimia. Es el momento en que el cerebro empieza a vincular la recompensa con el trabajo, no con la evasión. Hill sabía que el cerebro puede reeducarse, que el placer puede transferirse del entretenimiento al logro. También habla del poder del entorno, ese campo invisible que moldea el comportamiento. No confíes en la fuerza de voluntad, repite Hill. Crea un escenario que la haga innecesaria. Una habitación ordenada, un escritorio limpio, el móvil lejos. Pequeños ajustes que multiplican tu productividad. La procrastinación es débil ante la estructura. Los genios que Hill estudió, desde Ford hasta Edison, no dependían de la motivación, sino del sistema. Crearon rutinas que obligaban a la mente a obedecer. Insiste, la libertad no reside en hacer lo que quieres, sino en querer hacer lo que debes. En medio de la narración, surge un episodio curioso. Hill relata haber observado durante años a los trabajadores de una fábrica de acero. Los más productivos no eran los más fuertes, ni los más inteligentes, sino aquellos con rituales bien definidos. Un hombre, en particular, siempre comenzaba su turno de la misma manera. Se lavaba las manos, se ajustaba el reloj en la muñeca izquierda y murmuraba algo que solo él podía oír. Era la señal para el cerebro de que el trabajo había comenzado, dijo Hill. El ritual transforma el esfuerzo en vocación. Esta sencilla historia ilustra una profunda verdad. El cuerpo necesita puntos de referencia a los que obedecer. Entonces Hill rompe el silencio con una provocación. ¿Tienes un ritual para tu propósito o vives improvisando tu propia vida? Esta pregunta hiere como una flecha. ¿Cuántas veces has empezado algo sin estructura, confiando solo en la inspiración? ¿Cuántas veces has esperado a sentirte preparado? Hill ríe suavemente, como si hubiera visto a miles caer en esta trampa. La inspiración, dice, es el premio, no el punto de partida. El acto de empezar es lo que requiere inspiración. El universo favorece a quienes actúan e ignora a quienes solo desean. A medida que se desarrolla la narración, adquiere un ritmo casi hipnótico. Hill nos invita a imaginar el cerebro como un general en una guerra, y cada distracción como un enemigo infiltrado. La disciplina, en este escenario, es el escudo invisible. Enseña que el dominio mental no se logra mediante la fuerza, sino a través de la claridad. Y esa claridad solo existe cuando se sabe exactamente qué se busca. La indecisión, advierte Hill, es el terreno fértil donde germina la procrastinación. Decidir es podar. Cada elección elimina miles de posibilidades, y esta limitación voluntaria es el precio de la verdadera libertad. Ahora el tono cambia, se vuelve más íntimo, casi confesional. Hill relata que él también fue víctima de la inercia, que él también dudó, que él también postergó. Y es en esta vulnerabilidad donde se manifiesta su grandeza. Aprendió que el miedo y la procrastinación son compañeros de viaje, pero no tienen por qué llevar las riendas. No eliminé el miedo, confiesa. Lo puse en el asiento trasero. Esta sencilla imagen encierra décadas de sabiduría. El miedo no desaparece, simplemente cambia de lugar cuando tomas el control. Y el anzuelo está listo. Hill se levanta, como si terminara una clase y se preparara para otra. Mira fijamente y dice: no están aquí para entender lo que digo, están aquí para vivir lo que digo. Promete que, en el siguiente paso, revelará el método completo, una secuencia práctica, paso a paso, para convertir la intención en resultados y reprogramar el cerebro para que actúe con naturalidad. Pero antes, plantea un reto. Durante los próximos 3 días, elijan una tarea que hayan estado posponiendo y practiquen el ritual inicial: respiración, postura, concentración, mínima acción. Y entonces, en un tono de despedida temporal, repite una vieja frase, ahora imbuida de una nueva fuerza. No se llega a la cima conquistando montañas, sino conquistándose a uno mismo cada mañana.
El silencio que sigue es una invitación. Sientes el peso de lo dicho, pero también la ligereza de quien por fin ha comprendido el camino. La transformación no es un milagro, es método, es decisión, es fe en acción. La siguiente parte mostrará, con precisión quirúrgica, cómo transformar esta nueva mentalidad en un sistema de acción inquebrantable. Pero, por ahora, Hill solo sonríe. El general te ha dado el mapa, ahora te toca dar el primer paso. Napoleon Hill se yergue ante ti, no como un recuerdo lejano, sino como una fuerza viva que vibra en tus decisiones. El ambiente se siente distinto, denso, cargado de expectación. Sabe que ahora ya no se trata de comprender ideas, sino de aplicarlas con una precisión casi militar. En esta parte, la historia se acelera, el ritmo se intensifica, el tiempo se comprime, y Hill te exige lo que siempre ha considerado el verdadero punto de inflexión: disciplina emocional, porque no es el cuerpo el que vence la fatiga, sino el espíritu. Comienza diciendo: todo cambio viene precedido de un momento de incomodidad. Es la señal de que tu antiguo yo está siendo desplazado. Esta frase resuena como una campana en la niebla. Hill describe la tensión de la transformación como un cruce entre dos mundos, el de la inercia y el de la acción. La vieja mente quiere permanecer, porque conoce las sombras. La nueva mente quiere nacer, pero necesita valor. Es en este choque donde la procrastinación ataca con fuerza. Se disfraza de prudencia, duda, perfeccionismo. Es la voz que dice: espera un poco más, y ese un poco más se convierte en años. Él no perdona a este enemigo interno. La vacilación es el funeral de las grandes ideas. Para romper el ciclo, presenta un concepto esencial: impulso mental. Según Hill, el cerebro es como una locomotora. Gasta más energía arrancando que manteniéndose en marcha. Por lo tanto, el secreto está en el comienzo. Actúa rápido y ajusta después. Aconseja: el arranque genera tracción, y la tracción vence la resistencia. Y añade: puedes planificar durante meses, pero nada cambia hasta que algo se mueve. Y es aquí donde el cuerpo y la mente empiezan a alinearse, cuando la acción precede a la certeza. Imagina por un momento a una persona que decide escribir un libro. Durante meses, sueña, dibuja, investiga, habla del proyecto, pero nunca escribe la primera línea. Hill se le acercaría y le preguntaría: ¿quieres ser escritor o quieres parecerlo? Esta pregunta rompe la ilusión. Afirma que la procrastinación se deleita con la apariencia de progreso. Planificar, organizar, estudiar. Todo parece movimiento, pero no lo es. Solo la acción concreta crea la realidad, y el cerebro aprende del resultado, no de la intención. Hill propone entonces un método simple y brutal. Una regla de 3 bloques lo describe así: elige 3 momentos fijos del día, de 10 minutos cada uno, dedicados exclusivamente a una tarea importante. La duración no importa, lo que importa es la constancia. Durante estos bloques, elimina las distracciones y concéntrate por completo. Después premiate con algo pequeño pero placentero. Esto le enseña al cerebro que la concentración vale la pena. En unas semanas, dice, el comportamiento empieza a cambiar por sí solo. El placer proviene del progreso, no de la evasión. Pero Hill no es ingenuo. Sabe que la resistencia regresa, siempre regresa. Es la prueba inevitable. El cuerpo protesta, la mente inventa excusas. Y es en este punto donde introduce el concepto de autoestima productiva. No fracasas cuando sientes ganas de rendirte. Fracasas cuando no te respetas lo suficiente como para continuar. Esta frase es un espejo. Hill quiere que entiendas que la disciplina no es castigo, sino honor. Es el compromiso de tratar tu propia vida como algo sagrado. Luego relata una historia que resume la esencia de esta lección. Un joven aprendiz se le acercó, diciéndole que no lograba mantener hábitos productivos. «Empiezo con mucho entusiasmo», dijo el joven, «pero enseguida me autosaboteo». Hill le propuso un reto. «Durante 7 días cumple solo el primer paso de todo lo que te propongas. Ni el segundo, ni el tercero. Solo el primero». El aprendiz aceptó. 7 días después regresó transformado. El simple hecho de cumplir el primer paso lo liberó de la prisión mental del perfeccionismo. Hill concluye:
No necesitas hacerlo todo hoy. Solo necesitas empezar hoy y repetir mañana. En este punto, la narración adquiere un tono casi electrizante. Hill camina de un lado a otro y declara: la procrastinación es lo opuesto a la fe, porque quienes confían, actúan. Quienes dudan, posponen. Para Hill, la fe no es una creencia ciega, sino una convicción sostenida por la acción. Enseña que el universo responde al impulso de la acción, no a las intenciones silenciosas. El pensamiento atrae, pero la acción crea. Este es el puente entre la filosofía y la práctica, entre lo invisible y lo concreto. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, al empezar a actuar, algo en tu interior se despierta? Hill dice que es el fuego del propósito que se aviva. El cuerpo libera energía, la mente se aclara, el tiempo se expande. Pero hay una condición: debes proteger ese fuego. Evita las conversaciones vacías, los entornos caóticos y las distracciones disfrazadas de obligaciones. Advierte: la energía es tu oro. Invierte solo donde el retorno sea el crecimiento. Y luego habla del poder de la repetición consciente. Todo lo que se hace con intención se convierte en identidad. Con cada acción repetida, el cerebro refuerza el camino de la acción. Hill compara el proceso con esculpir piedra. Cada trazo parece pequeño, pero es el conjunto lo que revela la forma. Por eso insiste: incluso cuando estés cansado, haz algo. Aunque sea pequeño, hazlo. El movimiento mantiene viva la llama. Para Hill, la constancia es la forma más pura de fe. La tensión aumenta. Hill se acerca y dice en voz baja: de ahora en adelante, tu mayor desafío no es empezar, sino mantenerte. Revela el secreto que diferencia a quienes triunfan de quienes se rinden. Ritual de reanudación inmediata. Cuando cometas un error, retómalo el mismo día. No esperes al lunes. No esperes a tener motivación. El momento es ahora. Esta práctica evita que la culpa se convierta en inercia. Transforma los contratiempos en continuidad. Antes de concluir, Hill ofrece una última reflexión. El éxito no se logra con una explosión, sino con una combustión lenta. El verdadero progreso es silencioso, invisible, a veces incluso aburrido, pero es precisamente en esta aparente monotonía donde ocurre el milagro. El cerebro se reprograma, el comportamiento cambia y la procrastinación pierde terreno. La tensión aumenta. Hill te mira fijamente y presientes que está a punto de revelar la clave final. En la siguiente parte, dice: te mostraré cómo transformar toda esta energía en un propósito práctico, cómo aplicarla a tu rutina, a tus proyectos, a tu vida. Y antes de marcharse repite lo que suena como un juramento: no eres prisionero de tus hábitos, eres su arquitecto. La luz parece cambiar y el aire se aquieta. El silencio se convierte en promesa. El final de esta parte no es descanso, sino tensión. El espectador siente que está a punto de llegar al corazón del punto de inflexión, la fusión entre acción y significado, el punto donde la fuerza humana se encuentra con el espíritu creativo. Hill lo observa, sereno, y simplemente dice: prepárense. El siguiente paso es vivir como alguien que ya ha vencido. El silencio es denso. Se percibe en el ambiente que algo grandioso está a punto de suceder. Napoleon Hill ya no está ante ti como un maestro distante. Ahora es una voz interior, una conciencia despierta, una presencia que palpita en tus propios pensamientos. Se acerca no con palabras, sino con propósito, y lo que sigue ya no es una lección, es una vocación, porque ha llegado el momento de transformar todo lo aprendido en acción viva. Hill comienza con firmeza. Has comprendido el poder del pensamiento, experimentado el peso de la disciplina, sentido la pasión de la acción. Ahora necesitas unir todo eso con una fe práctica, la fe que se manifiesta en resultados. Habla de la diferencia entre saber y vivir. El mundo está lleno de personas que saben qué hacer, pero pocas son las que lo ponen en práctica. La sabiduría sin acción es un cuerpo sin alma, declara. Y la frase resuena profundamente, como si hablara directamente al corazón. Describe la mente humana como una central eléctrica espiritual. Cada pensamiento es una chispa, cada emoción es combustible, y cada acción es una corriente eléctrica que transforma la realidad. Cuando la voluntad, el deseo y la fe se alinean,
Lo imposible se vuelve posible. Hill insiste en que el éxito, en cualquier ámbito, es una consecuencia natural de una mente en armonía con su propósito, y el propósito solo florece cuando se nutre diariamente con acciones constantes. La voz de Hill se vuelve más suave, pero también más profunda. No es lo que haces ocasionalmente lo que cambia tu vida, sino lo que haces cada día, incluso cuando nadie te ve. Habla de rituales sencillos que forjan grandes personas. Despertarse con un propósito, mantener la mente despejada, dar gracias antes de empezar, repasar los objetivos antes de dormir. Son gestos invisibles para los demás, pero poderosos a los ojos del universo. Porque, como él dice, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos con disciplina y fe. Y entonces invita a una profunda reflexión. Imagínate dentro de un año. Seguiste el método, aplicaste las ideas, superaste las excusas. ¿Cómo sería tu vida? Hill te pide que lo visualices con detalle. La mirada firme, el cuerpo más ligero, los resultados visibles, la serenidad de quien ya no vive a merced del azar. Esta visualización no es fantasía, es programación mental. Explica, el cerebro trabaja para confirmar lo que crees que es verdad. Si crees en el progreso, lo buscará. Si crees en el fracaso, creará obstáculos para validarlo. Por lo tanto, la elección de la creencia es la semilla de toda cosecha. Pero Hill advierte, visualizar no basta. Es necesario actuar con la emoción adecuada. Propone una práctica poderosa, acta de decisión, una vez al día, elige un reto y actúa sin pensarlo demasiado. Ese minuto es el terreno donde se encuentran el miedo y la valentía. Y es en ese instante donde se define el carácter. Porque, según Hill, la valentía no es la ausencia de duda, sino una decisión sostenida por la fe. Luego revela lo que él llama ley de recuperación constante. Según él, los mayores triunfadores no son quienes nunca fracasan, sino quienes nunca interrumpen el ciclo de acción. El fracaso es parte del progreso. Rendirse es el verdadero fracaso. Por lo tanto, cuando caigas, levántate el mismo día como quien reaviva una llama. Cada intento le envía al cerebro el mensaje de que eres fiable, y esta confianza interior es lo que genera autocontrol. Hay una pausa, y Hill cambia el tono a algo casi espiritual. Habla de la fuerza invisible que guía a todo ser humano, la inteligencia universal, el campo mental que responde a la vibración del pensamiento. Formas parte de un sistema vivo, dice, y cuando tus intenciones son puras, cuando tu acción es firme, el universo conspira silenciosamente a tu favor. Esta frase tiene la fuerza de una plegaria. Hill no habla de misticismo barato, sino de una verdad observable. La energía sigue a la atención. Lo que alimentas crece. Ahora te invita a la introspección. Mira a tu alrededor. Observa todo lo que has postergado, los sueños inconclusos, las ideas que nunca se concretaron. Ahora pregúntate, ¿cuántas de ellas murieron por falta de oportunidad y cuántas por falta de decisión? La respuesta es dolorosa, pero liberadora, porque al admitir que el cambio depende de ti, el poder vuelve a tus manos. Hill sonríe. Siempre tuviste el poder, solo necesitabas creer lo suficiente para usarlo. La narración adquiere un tono de cierre, pero no de final, sino de transición. Hill te guía hasta el último paso del viaje, el compromiso público, el acto simbólico de transformar la intención en un pacto. Te pide que declares en voz alta o en silencio. A partir de hoy, actúo con propósito. Me domino a mí mismo. Soy causa, no efecto. Esta declaración es sencilla, pero marca el inicio de un nuevo ciclo mental, porque, como él enseñó, la repetición consciente crea identidad, y la identidad mueve el destino. Hill se aleja lentamente, pero su voz resuena en tu interior. Dice que si aplicas lo aprendido, aunque sea en pequeñas dosis diarias, notarás cambios profundos. La concentración surgirá de forma natural, el placer dejará de ser una evasión para convertirse en una recompensa, y la procrastinación perderá su poder. Ya no serás rehén de tu voluntad, sino su dueño. Antes de partir, deja una última instrucción, un legado que resume toda su filosofía. La acción es fe en movimiento. La fe es mente en armonía, y la armonía es la clave de toda abundancia. Les pide que lleven esto consigo,
que transformen estas palabras en práctica, en vida, porque el conocimiento solo es sagrado cuando sirve a la transformación. Y ahora, mientras el eco de su voz se desvanece, Hill hace una última petición, no como un amo, sino como un aliado. Si este mensaje te ha conmovido, compártelo con el mundo. Dale a me gusta, comenta, incluso de forma anónima, y suscríbete para seguir creciendo. Cada participación es un voto por tu evolución, y por la de todos aquellos que aún permanecen estancados en la inercia. El silencio regresa, pero es un silencio distinto, no de vacío, sino de poder. Respiras hondo y te das cuenta, algo dentro de ti ha cambiado. Hill ya no enseña, mora en tu interior. El maestro se ha convertido en un espejo, y en el reflejo solo hay una certeza inquebrantable. Ahora eres el tipo de persona que toma la iniciativa.